Vamos a continuar con el pasaje de la Escritura de la palabra de nuestro Dios. Quiero en esta tarde hablar acerca de la importancia que en el tiempo antiguo tenía desde el capítulo 6 de Deuteronomio, cuando Dios manda a los padres a cuidar a sus hijos, de enseñar a sus hijos. Ahora, aquí habemos padres quienes ya salimos o vamos saliendo. Obvio que aquí habemos quienes ya fuimos padres o somos padres, perdón, no fuimos, somos padres, pero habemos o hay quienes ya tienen en su familia mayoría de edad. Pero también hay familias en donde hay pequeños, donde esa descendencia necesita la instrucción de papá y mamá, en donde debemos de recordar el capítulo 6 de Deuteronomio acerca, sobre todo, el papá de enseñar a sus hijos, de poder recordar de dónde Dios ha obrado en cada una de las vidas y sobre todo en la manera en que nosotros podamos servirle a Dios con todo nuestro corazón. Aquí tenemos un tenemos un ejemplo de dos grandes hombres, Elí y Samuel, o Samuel y Elí. Y aquí la escritura de la palabra de Dios nos muestra que, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado es nunca descuidarnos. Hoy en la mañana estábamos hablando acerca de la importancia de la oración, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Job, eso no lo mencioné, pero el ejemplo de Job, oraba por sus hijos, oraba por sus hijos. Ahora, tenemos el ejemplo de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote que ministraba. Sus hijos que también estaban ministrando. Al principio, hermanos, eran grandes hombres de Dios. Y ese es el cuidado que todos deberemos de tener, hermanos, al servir a nuestro Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de no descuidar nuestra comunión con nuestro Dios, de que las circunstancias no nos desvíen o la necesidad un día no nos lleve a decir, ¿dónde está mi Dios? O que alguien pueda decirle a usted, bueno, si tú eres cristiano y estás en esta situación, pues ¿dónde está tu Dios? El salmista David, hermanos, dice la escritura, que en una ocasión vinieron personajes y le dijeron, bueno, ¿dónde está tu Dios? El salmista escribe diciendo, la gente dice, pues ¿dónde está mi Dios? Ahora, una de las cosas que, hermanos, nosotros tenemos que recordar es que en nuestras familias hay hijos. Hay hijos quienes tomarán con gran aprecio la palabra de Dios, desde pequeños. Con el paso del tiempo empieza a verse la diferencia o simple y sencillamente que el corazón, hermanos, empieza a tener otras opciones. Ahora, una de las cosas que este hombre, hermanos, la Biblia no nos dice de qué manera se descuidó o no nos dice de qué manera sus hijos se desviaron desde un principio, pero al final notamos que, hermanos, estos hombres sirviendo dentro de la iglesia, hermanos, fueron hombres que en lugar de honrar a nuestro Dios, estaban deshonrando a nuestro Dios. ¿Cuál es la cuestión o cuál es la situación que, hermanos, nosotros deberemos de tener cuidado? Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es precisamente de no descuidar nuestra comunión con nuestro Dios y mantenerla. Mantener nuestra comunión con nuestro Dios. Eso es importante.
Es importante porque eso nos ayudará a nosotros, a poder, hermanos, no solamente honrar a nuestro Señor, sino también ser de buen testimonio y poder dar un buen ejemplo. El apóstol Pablo dice, sé ejemplo en conducta. Tenemos que ser ejemplo. Y una de las cosas que a Dios le honra es que quienes le conocen le sirvan. Quienes le conocen, hermanos, le amen. Quienes le conocen, hermanos, hagan el esfuerzo para poder, hermanos, animar a otros y a que le honren a nuestro Dios y no caer en la desobediencia. Ahora, una de las cosas que Dios pide, hermanos, en la vida de su iglesia es fidelidad. Entonces, la comunión es importante, que nos ayudará a tener fidelidad en nuestras vidas. Porque si no tengo comunión con nuestro Dios, hermanos, me va a faltar la fidelidad. ¿Sí me comprende? Ahora, ¿qué sucedió con los hijos de Elí? Ahora, la verdad, hermanos, es una triste historia. Hermanos, ¿por qué digo yo que es una triste historia? Mire, nosotros podemos probablemente saber de personas que están en otras iglesias y que probablemente están fuera de la voluntad de Dios o que andan haciendo y deshaciendo y como que no repercute uno. Pero ¿qué sucede cuando es dentro de la iglesia? ¿Qué sucede cuando, hermanos, es alguien de los que estamos aquí? Probablemente, hermanos, va a causar más polémica cuando, hermanos, suceda algo dentro de los que estamos sirviendo que los que, hermanos, en este momento están sentados. Y tal es el caso de Elí, ya de edad avanzada, ya con problemas de salud. Probablemente, no nos dice la Escritura hasta qué edad sus hijos dejaron de tener comunión con nuestro Dios. Pero en cierta manera podemos darnos cuenta que la edad de Elí había avanzado. Ahora, si usted lee el pasaje completo, se dará cuenta de lo que aconteció en la vida de sus hijos. Pero sus hijos dejaron de tener comunión con nuestro Dios. Y por lo tanto empezó a hacer falta fidelidad a nuestro Dios. ¿Y sabe qué es lo que le dice Dios o Jehová a este hombre? Dice, o a través del profeta le dice, es que no has estorbado a tus hijos. Mire, quiero que veamos este pasaje. Estamos en primer libro de Samuel. Dice la escritura de la palabra de nuestro Dios en el verso 22. Estamos en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Dice la escritura, pero Elí era ¿qué? Muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo, dice Elí, de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y le dice, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar, ¿qué dice? Al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque, ¿qué dice, hermanos? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos ¿qué? Morir. Bueno, ahí vemos algo que, hermanos, decía yo, es algo muy triste.
que le haya acontecido un hombre, una familia, un buen padre en cierta manera. ¿Y por qué no decirlo? Buenos hijos. Buenos hijos. ¿Qué fue lo que pasó? Perdieron la comunión con nuestro Dios. Y entonces la fidelidad de ellos ya no era la misma. Empezaron a apartarse de la comunión, de la fidelidad y tomaron su camino. Y entonces empezaron a pecar. Y luego dice, todo mundo lo sabía. Y dijeron, no, pues si los hijos de Elí lo hacen, pues también nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Dios nos guarde, hermanos, en que en una familia de esta iglesia, y por qué no decirlo, de todas las iglesias que existen, hermanos, los hijos de una familia un día se aparten. Un día le dejen de honrar a nuestro Dios. Un día le dejen de servir a nuestro Dios de todo corazón. Un día, hermanos, menosprecien la palabra de nuestro Dios. Un día se arrepientan de haber puesto su pie en una iglesia como esta. Dios nos libre, Dios nos cuide. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Nosotros tenemos que seguir manteniéndonos, hermanos, fieles. Tenemos que seguir manteniendo nuestra comunión con nuestro Dios, porque eso nos ayudará, hermanos, a tomar sabias decisiones. Ahora, hermanos, ellos no escucharon la voz de su padre. Estaba mencionando, yo creo que hace 2 domingos, hermanos, acerca de estos 3 jóvenes que estaban resueltos a dar su vida. Se presentaron ante el rey y le dijeron, sepas, oh rey, que no vamos a doblar nuestras rodillas delante de la estatua que has levantado, porque Jehová nos librará de tu mano. Pero si Dios no nos libra, sepas, oh rey, que no vamos a doblar nuestras rodillas. Estaban resueltos, sabían a quién, hermanos, confiaban, sabían, hermanos, a quién servían, sabían a quién iban a deshonrar. Ahora, no así los hijos de Elí. ¿Sabe, hermanos? Los hijos de Elí dejaron de honrar a nuestro Dios. Aquellos corazones que le pertenecían a Dios, hermanos, empezaron a deshonrar al que les había salvado. Las ofrendas, hermanos, hacían mal uso de ellas. Ahora Dios nos cuide, Dios nos cuide. Ahora, se está hablando del altar, hermanos, y es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Que el manejo de los ingresos, hermanos, sean lo más transparentes que se pueda dentro de una iglesia, así como usted lo hace en casa, hermanos. Trata de cuidar la economía, trata de estirarlo un poquito más, pues así debe ser en la iglesia. Y aquí tenemos, hermanos, en que, hermanos, las ofrendas que se llevaban, ellos tomaban de lo mejor y le ofrecían a nuestro Dios de lo más mínimo, de lo más bajo que se pudiese notar en calidad en cada una de las ofrendas. Y tal fue las acciones de los hijos de Elí, que empezaron, hermanos, a blasfemar el nombre de nuestro Dios y causaron un gran daño espiritual al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué sucedió primero? Dejaron de tener comunión con nuestro Dios. Segundo, dejaron de ser fieles a nuestro Dios. Se apartaron de ambas cosas y luego, ¿qué fue lo que provocaron? Bueno, provocaron un gran daño al pueblo de Israel. No era la intención de ellos dañar al pueblo de Israel.
en su condición estaban pensando en que ellos estaban haciendo algo que nadie sabía y que probablemente ellos pensaban que no iba a tener consecuencias, pero Dios ya había dicho qué es lo que iba a acontecer. Ahora, hermanos, Dios era más, hermanos, Dios era más, se me fue la palabra, pero quiero decirles que, hermanos, cuando Dios tomaba una decisión, hermanos, no había vuelta atrás. Han cambiado los tiempos. Ahora estamos bajo el tiempo de la gracia. Pero eso no indica que, hermanos, podamos reaccionar como los hijos de Elí. Al contrario, hermanos, que nosotros, que cada uno de los que estamos aquí, dice la Escritura, los que andamos delante de Él, hermanos, caminemos perpetuamente delante de Dios. Entonces, hermanos, ese daño debemos de evitarlo. La manera en que la vamos a evitar es manteniéndonos en comunión, es siendo fieles a nuestro Dios para no causar daño a ninguno y, hermanos, nosotros perpetuamente vamos a seguir animados, haciendo la voluntad de nuestro Dios para que, hermanos, su bendición, hermanos, esté en cada uno de nuestra familia. Nuestra familia. Quiero que notemos lo que dice la Escritura de la palabra de nuestro Dios. El verso 30 lo leíamos y dice: por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Dice: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, uno de los objetivos de Elí era honrar a nuestro Dios. Uno de los objetivos de Elí para sus hijos era que sus hijos honraran a nuestro Dios. Pasaron los años. ¿Hubo descuido? No lo sé, la Biblia no lo dice. Pero, hermanos, lo que sí faltó fue una responsabilidad de parte de los hijos hacia Jehová de los ejércitos. Un compromiso que dejó de llevarse a cabo. La responsabilidad de Elí de instruir y guiar a sus hijos, hermanos, en lo que pudo hacerlo, yo creo, lo hizo. Pero llegó el momento en que ya las fuerzas le faltaban. Probablemente ya no se podía mover mucho. Físicamente ya no podía valerse por sí mismo, tal vez. La Biblia no nos dice qué falta de condición tenía, pero, hermanos, lo que sí puedo decirle que ya en su vejez, hermanos, de Elí, sus hijos hicieron y deshicieron, destruyeron el plan de nuestro Dios en sus vidas. Hicieron enojar a nuestro Dios. La desobediencia de cada uno de ellos, hermanos, se manifestó de tal manera que la recompensa en base a eso fue, hermanos, la muerte de los hijos de Elí. Ahora, una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que recordar es que, hermanos, nuestros hijos son
como dice la escritura allí en el libro de Isaías, son una viña que en la cual debe de ser cuidada y también debe de ser regada. Una de las cosas que podemos notar en base a esto es que, hermanos, la palabra de Dios nos dice de qué manera podemos nosotros seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y una de las cosas que podemos nosotros notar es en la manera en que usted y yo debemos de mantenernos firmes y fieles. Porque eso ayudará, hermanos, a que otros puedan ver el ejemplo en nosotros. Dice la escritura, es más, vamos, hermanos, por favor. Regrese al verso 26, por favor. Regrese al verso 26 y dice de la siguiente manera, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era, ¿qué dice? Acepto delante de Dios y delante de ¿quién? Delante de los hombres. Ok, entonces, hermanos, nuestra fidelidad nos ayudará a nosotros, hermanos, a que otros vayan creciendo espiritualmente para que cuando un día yo no pueda, usted ya no pueda, las nuevas generaciones honren al Señor Jesucristo. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, Dios quisiera seguir usando a sus hijos, pero de esa manera en la cual ellos estaban viviendo era imposible. No era lo más correcto poder hacerlo. Sin embargo, hermanos, dice la escritura que Dios tiene precisamente, Dios tiene un plan para su iglesia, un plan para cada uno de nosotros. Que nos mantengamos en comunión, fieles a nuestro Dios, perpetuamente caminemos delante de Dios para que alguien más pueda seguir creciendo con estos ejemplos. La comunión, la fidelidad y la perpetuidad que nos ayudará, hermanos, a ver una generación que honre a nuestro Dios. Decía yo al principio, hermanos, hay quienes vamos saliendo. Y no me halago por eso. Yo decía hoy en la mañana, hermanos, estamos hablando de la oración. Nosotros oramos por una nuera, por un yerno que tenemos. Oramos por cada uno de nuestros nietos. Oramos por los que van a llegar después. Y ese es un buen ejemplo que Job nos dejó. Por si mis hijos han pecado, ofrecía ofrenda, holocausto a nuestro Dios. Pero las que ofrecía, Job se las ofrecía a Dios. Y las ofrendas que llegaban, hermanos, donde ministraba Elí, se corrompían. Le ofrecían las migajas a nuestro Dios. No tenían, ya no tenían ese amor para darle lo mejor al maestro. Al contrario, ellos estaban ya enfocados, hermanos, en seguir haciendo su propia voluntad y dejar de honrar a nuestro Dios. ¿Quién estará creciendo con nuestro ejemplo? Qué bueno sería que fuese un Samuel, uno más que le sirviera a nuestro Dios. ¿Quién está detrás de usted? ¿Quién está detrás de esta iglesia? Que dirá,
La Iglesia Bautista Emanuel es un buen ejemplo, es un gran ejemplo. En comunión, en fidelidad, en perpetuidad, en honrar a nuestro Dios. No lo sé, pero yo quisiera que hubiese. Que aquellos que no conocen de Cristo pudieran ver un Samuel en esta iglesia que va creciendo espiritualmente para honrar a nuestro Dios. Dice, verso 30, primer libro de Samuel. Verso 30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, por tanto dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal yo haga, dice, yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, hermanos, yo no quisiera que alguien, hermanos, se opusiera en servir a nuestro Dios. Al contrario. ¿Me vuelvo a poner el coro, por favor? Al contrario. Que nosotros podamos, hermanos, cada uno de los que estamos, ser un servidor más y un siervo de valor. Si faltó eso en los hijos de Eli, que no nos falte a nosotros, que podamos tener las características de Samuel, un Samuel en nosotros, un Samuel en cada uno de los que estamos hoy en esta tarde. Para mí es uno de los grandes hombres, sin menospreciar a ninguno de los que están dentro de la palabra de Dios. Fue uno de los hombres más grandes de la historia del Antiguo Testamento. Cada hombre tenía sus virtudes. Pero a este hombre, ¿cómo le lloraron? ¿Cómo le lloraron? Porque el pueblo de Dios había perdido un gran hombre que honraba a nuestro Dios. Amada hermana, hermano, iglesia, hoy tenemos la oportunidad de servirle a nuestro Dios con todo el corazón. Aquel joven se acercó a Cristo y le dijo, Señor, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Samuel amó con todo el corazón a nuestro Dios. Y fue uno que creció con la gracia de nuestro Dios. Porque en su corazón, hermanos, había ese deseo de honrar a nuestro Dios. Otros le fallaron, pero él dijo, yo me propongo a no fallarle a nuestro Dios. Aun cuando otros se apartaban, él se mantenía firme delante de nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo le animo a que usted y yo sigamos manteniéndonos firmes delante de Dios. Y aquellos que menosprecian la palabra de Dios, no se preocupe. No se preocupe. No le están haciendo ese menosprecio a usted, se lo están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando se burlen de nosotros, no se preocupen. Dice, porque aquellos que menosprecian a nuestro Dios, dice, serán tenidos en poco. Entonces, hermanos, tenemos un objetivo
en esta vida. El objetivo es mantener nuestra comunión, fidelidad a nuestro Dios y perpetuamente seguir, hermanos, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, así como también el ejemplo de este hombre llamado Samuel. Un hombre que, hermanos, no dejó que las circunstancias desviaran su corazón en servir a Dios. Al contrario. Aun cuando llegó el momento de que el rey Saúl lo perseguía para matarlo prácticamente, él se mantuvo firme. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Mantenernos firmes delante de nuestro Dios. Cabezas bajas, ojos cerrados. Amada iglesia, usted sabe de qué manera está honrando a nuestro Dios. ¿Hace falta honrarle más? Es el momento. ¿Le está honrando? ¡Qué bendición! No dejemos de honrarle. ¿Quién es usted? ¿Qué va a hacer usted? Aquí hay ejemplos, 4 ejemplos o 3 ejemplos. Los hijos de Elí o Samuel. Pero Dios dice, yo honraré a los que me honran. Y los que me tengan o los que me menosprecien serán tenidos en poco. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, en esta tarde, el perdón de nuestros pecados y también, Señor, te suplicamos que mi Dios, en lo poquito que, Señor, nos esmeramos en servirte, agradarte, Señor, por favor, nos ayudes a seguirlo mejorando, a seguir esforzándonos para hacerlo, Señor, mejor. Padre, sabemos que nos falta mucho, nos falta, Señor, más tiempo para poder seguir honrándote. Pero no permitas que, Señor, de los que estamos aquí y aún de los que no vinieron en esta tarde, Señor, alguno se desvíe. Si alguno ya se desvió, Señor, por favor, Espíritu Santo, redarguya, convenza y, Señor, permítale regresar. Señor, que haya una buena intención en cada uno de tus hijos. Señor, te necesitamos. Ayúdanos a crecer como Samuel, a seguir siendo fieles como Samuel fue. Y sobre todo, mi Dios, pararnos, Señor, firmes por tu causa. Padre, por favor, bendiga su iglesia, un humilde servidor. Y te rogamos, mi Dios, por favor, que nos ayudes. Por favor, cada vez que nos levantamos, nos reunimos en este lugar, te honremos y te glorifiquemos. Por favor, te lo suplico en el nombre tuyo, mi Dios. Amén.